Dios es bueno, que veo algunas caras que no conozco. Dios les bendiga, qué bueno que están por aquí. Esperamos que sean animados, exhortados, consolados de parte de Dios. Vamos a meditar en su palabra. Y la intención siempre de todo predicador debe de ser, ¿verdad?, de ayudar a cada uno de ustedes a pensar correctamente con respecto a lo que la palabra de Dios tiene establecida en su palabra. Y Dios nos ha enseñado que nosotros debemos escuchar todo y retener lo bueno. Quieras tú en esta mañana, tarde ya, también retener lo que es bueno. No lo que te conviene, sino lo que es bueno, lo que va a servir para la edificación, para la consolación, para la exhortación de tu vida. Es tan importante que todo aquel que pretenda o quiera ser cristiano, sea cristiano, debe de haber llegado ya a entender, a comprender, a saber cuál es el carácter de Dios. Porque de esa manera nosotros no vamos a estar errando en el blanco si conocemos cuál es el carácter de Dios. A través de todo el tiempo que Dios me ha permitido estar caminando a su lado, siempre me he topado con el deseo, con el anhelo, con el corazón de muchos hermanos, incluyendo en ellos a mí, que deseamos con todo nuestro corazón, cuando estamos basados en la palabra, que la gente llegue a creer correctamente lo que Dios dice. Porque pues la verdad es que a veces no se nos enseña correctamente y entonces si algo está incorrecto, entonces pensamos mal y por ende actuamos mal. Entonces yo quiero poner delante de usted lo que hoy vamos a meditar. Yo sé que hay gente que dice, vamos a escribir, con este libro te va a enseñar a orar. O este libro te va a enseñar 7 pasos para que recibas el Espíritu Santo. O este libro te va a ayudar a X, Y o Z espiritualmente. Yo quiero decirle que el libro que le va a enseñar a creer en Cristo Jesús es la palabra de Dios. Yo quiero decirle que lo que le va a ayudar a tener comunión con Dios es la oración. Muchos hemos oído ya un sinfín de predicaciones de la oración, como si la oración por nuestra palabrería podríamos convencer a Dios de que Él haga o no haga ciertas cosas. Pero yo quiero decirles que la oración no es para convencer a Dios de nada. De nada. Dios no lo vamos a convencer orando. La oración es para poder descargar o para poder reposar en el Señor, sabiendo que Él va a tomar en sus manos lo que estamos orando y Él va a hacer con eso lo que Él crea que es conveniente. ¿Sí? Lo que Él crea que es conveniente. Nosotros no oramos para convencer a Dios, ni siquiera para descubrirle nuestros pensamientos. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Y como vuelvo a repetirles, el trayecto como cristiano he escuchado tantas cosas. Hay problema, ora. Y si algo no sale bien, dices que no oraste con fe. Y si hace bien, y si oró y resultó lo que tenía que resultar, dices que tuvo fe. Es que hay que tener mucha fe. Es que tiene poca fe. Yo quisiera saber cuánto es mucha fe y cuánto es poca fe. ¿Cómo la vamos a medir? ¿De dónde vamos a sacar la medida? Si es mucha o es poca. O se tiene fe o no se tiene fe. Si en la Escritura a veces algunos que oraron y no tuvieron fe, se acordarán cuando aquellos hombres llegaron, aquel hombre llegó a Jesús y dijeron, Señor, echa fuera al demonio de mi hijo. Lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. O sea, ellos oraron también los discípulos de Jesús, pero no echaron fuera el demonio. Pero Jesús sí echó fuera el demonio. Y cuando ellos se acercaron y le dijeron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos?
Les dijo, por vuestra poca fe. Y entonces ahí agarramos y decimos, ya ves, que fue poca fe. La Biblia no se va a contradecir, porque la palabra del otro lado dice de esta manera: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, échate de aquí al otro lado, y se hará. En realidad lo que Dios les está diciendo a los discípulos es que ustedes no creyeron. O sea, no creyeron. No tenían poquita fe, porque la Biblia no se contradice. Ahora yo quiero en esta mañana ayudarles, porque yo me he topado mucha gente que ha abandonado el camino porque oraron a Dios y Dios no les concedió por lo que estaban orando, porque malentienden la palabra de Dios, porque no entienden la palabra de Dios, porque tacan un texto sin entender el contexto, y entonces creen que Dios va a hacer todo lo que nosotros le digamos, como si fuéramos el consejero de Dios, y nosotros no somos los consejeros de Dios. Les voy a decir algo que dice la Escritura, dice, por nada, en Filipenses 4:7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. No está diciendo Dios que te va a conceder lo que tú estás pidiendo. Él te está diciendo que no estés, ¿qué? Afanoso. Porque el afán no va a traer ninguna solución a tu vida. Él te dice, no estés afanoso por nada. No está diciendo que no ores, dice que ores, pero que no estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué damos gracias? Porque ya están en las manos de Dios. Y cualquiera que sea la respuesta, es la mejor. Voy a pensar que estoy llorando porque no se muera mi tío. Ya la traje a las manos de Dios. Pero Dios no me está diciendo en ese pasaje ni en ninguno que Él no va a desear que se muera mi tío. Y si se muere mi tío, era lo mejor que podía haber pasado, aunque tú y yo no lo entendamos. Dios dice en su palabra que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas las peticiones delante de Dios con acción de gracia. Y entonces la paz de Dios, fíjate cómo nunca te dice te voy a dar eso que estás pidiendo. La paz de Dios gobernará lo que turba nuestro ser, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Tú debes de estar pensando en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, en esto tienes que pensar. Entonces es importante que nosotros conozcamos el carácter de Dios y que Dios siempre nos va a dar lo mejor aunque no lo entendamos. Y voy a darles algunos ejemplos de mi vida para que vean que siempre Dios nos va a dar lo mejor. Aunque en estos ejemplos que les voy a dar, yo no entendía el porqué de Dios, porque tampoco Dios está esperando que yo entienda muchas cosas, sino el tiempo lo determina. ¿Se acordarán cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos y dijo Pedro, a mí no me los lavas? Y Jesús dijo, tú no entiendes ahora lo que yo hago, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y así suceden cosas en nuestras vidas que de momento no entendemos, pero al tiempo lo comprendemos, porque así es el caminar con Dios. Lo único que yo te quiero decir es claro, que te quede claro, Dios es todo amor y nunca nos va a hacer daño, nunca, siempre nos va a hacer bien. ¿Alguna vez he perdido algún trabajo? Sí. ¿Por qué lo perdí? Por cristiano, así como lo oyen. Parecía que me iba a ir mal. No lo entendía. No fue lo mismo, pero nunca tuve ni he tenido necesidad de techo, de alimento y de sustento. Pero de momento no lo entendía.
Entonces en el mundo vamos a tener aflicción, pero vamos a aprender a confiar en Dios. Él ha vencido al mundo. Y a mí lo que me ha causado más tristeza a veces es que la gente se extrañe de que Dios no hizo aquello por lo que estaba orando. Y se extrañan y lo primero que piensan es en irse de la iglesia. Es que Dios no me oye. Es que Dios, como si Dios estuviera sordo, como si Dios no tuviera el poder. Yo quiero decirte que una persona que tiene comunión con Dios nunca piensa alejarse del camino, pase lo que pase. Pase lo que pase, nunca piensa abandonar el camino. ¿Por qué? Porque tiene una comunión estrecha con Dios y conoce el carácter de Dios. Y yo quiero decirles que es triste que la gente lo primero que quiera es alejarse del camino. Yo recuerdo cuando yo era un niño, yo escuché mucho decir a mi abuela que está con el Señor, no porque me convenga ni porque al último de sus momentos ella haya decidido aceptar a Cristo, no, ella lo aceptó mucho antes. Ella era una viejita que, pues, chapada a la antigua, pero cuando Dios me dio el privilegio de convertirme, le hablé del Señor y ella empezó a caminar siendo una mujer y murió como de 95 años en el Señor. Y ella siempre decía esto: Dios no endereza jorobados, ni cumple caprichos, ni necedades. Dios le da a cada quien lo que merece, sin conocer a Dios ella, como nosotros le conocemos hoy. De tal manera que cuando mi abuela estaba ya en el lecho de muerte, le dio cáncer en el estómago, me acerqué a ella y le digo: vamos a orar a Dios. Dice: sí, pero ora porque ya me quiero ir con ella. ¿Ya te quieres ir, abuelita? Sí. Oré y me dijo: ¿los ves? ¿Los oyes? Yo dije: ¿qué, abuela? Mira, son blancos, blancos, vienen por mí. Se fue. Y se fue mi abuelita. Sin orar mucho, Dios hace su voluntad siempre. Pero es triste que nosotros, porque a mí me pasó, que conocemos a Dios, tendamos a desanimarnos, a desalentarnos, cuando sucede algo en nuestro contorno que no quisiera que pasara. Recuerdo que que Samuel era un pequeño niño, quizás un poquito como de la edad de Alex, de mi bisnieto. Estábamos aquí en la oración y se acercó y dijo en su lengua: Señor, yo no quiero que a mi abuelo le salgan canas, porque si le salen canas se va a morir y no quiero que se muera. Él relaciona que la gente que le sale cana, pues ya nos vamos a morir porque estamos viejos. Él no sabe lo que decía. Yo espero que hoy sepa lo que dice. Pero la verdad es que es triste ver que todos los que dicen: ya no quiero seguir a Dios porque no llegó a su vida lo que usted esperaba, pero le aseguro que en su vida está lo que usted necesita, lo que Dios quiere, se lo aseguro, porque Dios es soberano. Y yo digo: a ver, si tú en un momento determinado, piensa como cristiano, pero piensa que estás en una empresa y de repente vas con tu jefe. Saben que orar es platicar, ¿verdad? Platicar con Dios. Bueno, vas con tu jefe y le dices: jefe, vengo a pedir un aumento de sueldo, tengo 5 años trabajando duro, haciendo lo correcto, haciendo lo que me piden y bien hecho, y quisiera que me aumentara. Y tu jefe te dijera: no te voy a aumentar. ¿Tú qué dirías? Me voy porque no me aumentan el sueldo. En primer lugar, tu petición es errada. ¿Por qué es errada? Porque para eso te pagan.
para que trabajes y que lo hagas bien sin que te equivoques. Si no, ya te hubieran corrido sin que vayas a pedir aumento. De la misma manera, nosotros somos siervos inútiles en el reino de Dios porque ni siquiera lo que debemos hacer, hacemos. Y la misericordia de Dios está sobre nosotros. ¿Me estás siguiendo? Ni siquiera. Pero nosotros nos creemos a lo mejor acreedores de muchas bendiciones, de muchas cosas. Pero todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la pura misericordia de Dios. ¿Sí? Antes de venir yo a los pies de Jesús, yo era como quizás algunos de ustedes, un vil pecador. Yo no le conocía, yo sabía que existía Dios. También a mí me enseñaron a rezar oraciones vanas, y muchas cosas. Mi madre era muy religiosa. Pero yo no conocía a Dios, en realidad no le conocía. Y recuerdo que ella me enseñó a rezar, pero no tenía yo ninguna comunión con Dios, de ninguna índole. Sabía que existe Dios, como muchos de los que estamos aquí, sabemos que existe Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Porque, no, fíjese en este juego de palabras, usted cree en Dios, pero no le cree a Dios. Porque si le creyera a Dios, no haría muchas de las cosas que usted hace. No las haría. Le daría vergüenza. Le daría pena. Porque si tiene conciencia de lo que es Cristo, del carácter de Cristo, que Dios es omnipresente, es decir, está en todos lados. No está más lejos que tu corazón, está allí. Ahí está Dios. Entonces tus pensamientos no serían, si le crees a Dios, no serían pensamientos nefastos que turban tu paz, tu gozo. Yo tenía 9 años cuando mi mamá murió. Yo tenía 9 años cuando mi mamá murió. Yo no tenía noción de la muerte. Y aunque me habían enseñado mi madre a rezar, yo no tenía noción de un Dios que sana, que un Dios que salva, que un Dios que perdona, que un Dios que restaura, que no conocía a Dios, sabía de Dios, pero no le conocía. Tal fue que cuando ella murió, ni siquiera yo tenía noción de la muerte. Ahora sí, a los chiquillos ya saben lo que es, tanto que mi nieto así oró, pero yo no. Hace 70 años yo no tenía noción de eso. Supe que mi madre había muerto hasta que, por desgracia, una persona dice, ¿ya sabes dónde está tu mamá? No. Y abrió el féretro, y cuando la vi, pues me impactó. Supe que lo que era la muerte. Pero yo no le reclamé a Dios nada. No le dije, ¿por qué te la llevas? ¿Por qué me dejas huérfano? Nada. Por espiritual, no, por ignorante. Por ignorante. La vida siguió. A mis 16 años perdí a mi padre. Murió mi padre y yo tampoco le reclamé nada a Dios. Porque yo sabía que había un Dios, pero no sabía quién era Dios. Yo no tenía comunión con Dios. Así que extrañé la partida de mi padre. En mi ignorancia hice muchas cosas, qué sé yo. Estaba yo más preocupado por las cosas materiales que por las espirituales. No tenía ni idea de nada. Cuando yo tenía 19 años, murió una hermana, tenía 20 años, murió una hermana de 20 años. Cuando mi hermana, de 18, perdón, cuando ella estaba en el hospital y me dijeron que se le había hecho un coágulo de sangre hace 30 años. Ella acababa de dar a luz, adelantaron el parto, así que mi hermana estaba muy agotada y los doctores no le daban vida. Dijeron, ese coágulo se le puede ir a la cabeza y se va a morir. Y yo creo que la ciencia no tenía lo que hoy tiene, seguramente. Y entonces dijeron, la operamos, pero hay el 99% de que se muera.
no podemos deshacer el coágulo, tenemos que sacarlo, etcétera, etcétera. Él, que era mi cuñado, y yo dije, pues lo que tú digas. Él dijo, sí, que la operen. En mi corazón estaba lo mismo, si ya me la daban por muerta. El caso es que yo llegué a un escalón de la raza y me puse a orar, a rezar a Dios y a ofrecerle mi vida. Quiero que note lo que voy a decir, ofrecerle mi vida a cambio de la de mi hermana. Yo te doy mi vida. Si existes, así con estas palabras, yo te doy mi vida, pero deja que mi hermana viva, porque acaba de tener su bebé. Yo no tengo razón de ser en la vida. Yo no tengo por qué estar aquí en la tierra. Escúchame, que me muera yo y que ella viva. A los pocos minutos o qué sé yo, me llegan con la noticia de que mi hermana acaba de morir. Mi reacción fue reclamarle a Dios: no existes, no es verdad, tú no eres Dios, yo ya no creo en ti. Pues ¿cuándo había creído en Él? ¿De dónde sacaba yo tanta palabra? Me enojé tan fuerte con Dios que aún iba llorando a lágrima tendida en el carro donde me llevaban, y yo diciendo, Dios no existe, y me decían, cálmate, mira Dios, no, Dios esto, Dios aquello. Para mí mi hermana era muy importante, entre mis hermanos era muy importante. El caso es que ella muere y yo no sabía. ¿A dónde voy, hermanos, con esto? Que mi oración puede haber salido de lo más profundo de mi corazón, pero a mí nunca me habían enseñado lo que yo quiero que usted esté sobrio cuando ore, que Dios es soberano. ¿Sabe lo que es soberano? Que Él hace lo mejor siempre para cada uno de nosotros, aunque no lo entendamos. Me imagino que Dios me hubiera agarrado la palabra y me dicho, ok, te mueres tú y tu hermana se salva. ¿Dónde creen que estaría yo? ¿En dónde? Dígalo fuerte, no tenga miedo. En el infierno. Yo estaría quemándome en el infierno. Hoy lo entiendo, hoy lo sé y hoy doy gloria a Dios. También Dios tenía propósitos que yo ignoraba en mi vida. Por eso Él me dejó con vida. Porque aunque de esa edad a los 27 años que tenía cuando vine a los pies de Jesús, pasaron 8 años en que yo busqué a Dios de alguna manera y Él me permitió llegar al conocimiento. Y ahora, en estos 35, 6 años que llevamos en el ministerio y sirviéndole a Dios, entiendo mucho de los propósitos de Dios, que a su tiempo yo no entendí. Yo no entendía. Pero Dios tiene un propósito en cada uno de ustedes. Y cuando usted levanta su voz a Dios, usted debe de saber que Dios es soberano. Soberano, y Él va a hacer lo mejor. Él va a escoger siempre lo mejor. Entiéndalo de una vez, lo mejor. Y cuando algo suceda y usted no lo entienda, usted glorifique el nombre del Señor, alabe su nombre, alábelo. Le doy mi palabra de honor que a veces perdí mi trabajo por causa del Evangelio y Dios nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado, pero nunca he reclamado. Aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor, nunca volteado a ver a Dios para reclamarle, sino para pedirle ayuda, según sus planes. Otra cosa que usted debe recordar cuando ora a Dios, primero quiero decirle que la mayoría de veces nosotros padecemos por lo que somos y hacemos, por la forma en que pensamos. Oramos de una manera y actuamos de otra. Quiero que recuerde esto también, que aparte cuando usted está orando a Dios y sepa que Dios es soberano, que también Él es justo y su justicia no es la suya. Él es justo, usted y yo no lo somos. Lo que nosotros oramos y pensamos que es justo para Dios, a lo mejor no lo es. Y no estoy para que en mis oraciones yo pida
Dios, haz mi justicia, sino hágase tu voluntad y no la mía, la de Él y no la mía. ¿Sabe cuánta gente está padeciendo por causa de no entender lo que Dios dice, aún como cristiano? Mucha, hermanos. Puedo hablarles de gente que padeció fuertemente, bíblicamente, a causa de ignorar voluntariamente la soberanía y la justicia de Dios. Hermano, si he orado, si has orado, pero también has malobrado, has mal pensado, has mal hablado, has mal. No entiendo que una persona que ora deje de hacer la obra de Jesús. No entiendo, cuando digo la obra de Jesús, no es que vengo a lavar, que vengo a planchar, que vengo a tejer aquí, no. La obra de Dios la hacemos donde quiera que estamos, donde quiera que nos paramos. La obra de Cristo. Luego cuando veo que suben cosas al Facebook, estás muy lejos de estar siendo como cristiano. Porque Dios nos dice: ninguna palabra corrompida ni escrita, sin ser hereje, ninguna palabra salga de vuestra boca, sino solamente la necesaria para la edificación del escucha o del que lee. Si queremos ver la mano de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos que aprender a reconocer que Dios es soberano. Soberano. Que Él hace lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y Él no está esperando que tú lo apruebes. Él está esperando que tú entiendas que lo que te pasa, si es por causa de la justicia de Dios y no la tuya, va a ser para tu bien. Va a ser para tu bien y no para tu mal. Mira, quiero que leas junto conmigo lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 25:14. Ahí va a aparecer en la pantalla, y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, Dios tiene comunión con los que le reverencian, con los que lo alaban, con los que le obedecen. La comunión íntima es con los que le obedecen. Y dice: y a ellos les haré conocer mi pacto. Muchas veces la gente se acerca a un servidor inútil y le dicen: hermano, ore. Hermano, ¿no le ha dicho Dios algo a usted? Al que debe decir es a ti. Es verdad que Dios nos usa, pero también la verdad es que ahí dice: la comunión íntima de los pastores con Jehová, no, es para todos. Si tú tienes una comunión con Dios, Él te va a revelar su pacto. Es como una persona que dice que tiene comunión íntima con Dios y está orando por un marido, por una esposa, o por un trabajo, cosa por el estilo, haciendo lo malo. Yo digo, si tú tienes una relación con un inconverso o una inconversa, ¿para qué oras? Ni ores. Eso no necesita oración, eso necesita obediencia, no otra cosa. No otra cosa. No. O en un momento determinado vas al banco y el cajero te da 10,000 pesos de más, te vas a orar y decir: Dios, ¿era una bendición o se los tengo que regresar? Pues tienes que regresárselo a la colega, porque le van a quitar 10,000 pesos su sueldo, va a perder su trabajo porque tú crees que Dios te está bendiciendo. Dios no bendice así. La comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen. Entonces, cuando oramos a Dios y no tenemos en mente su soberanía: Señor, si yo me la pasé orando porque mi hijo se convirtiera, y mira, se murió allá, se estrelló, ¿y qué pasó contigo? A ver, ¿qué querías? Tu hijo tiene voluntad y ya haces bien en orar. Yo no estoy diciendo que no ores,
Yo te estoy diciendo que Dios va a escoger lo mejor. Tú no debes de parar de orar, siempre, siempre. Pero mira, los dedos de mis pies y de mis manos se quedan cortos. A ver cuánta gente ha orado por sus hijos y sus hijos no quieren saber de Dios, blasfeman contra Dios. Y esto lo podemos ver hasta en la Escritura, ¿no? Entonces uno sabe el riesgo que hay cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo es testarudo. Incluso Dios dice que cuando tú oras por tu cónyuge, Dios dice que te portes como cristiana o como cristiano con él. Porque ¿qué sabes tú, hombre, o qué sabes tú, mujer, si él se arrepiente por tu conducta? ¿Qué sabes? Pero él no está garantizándote que el tío o la tía se va a arrepentir. Es menester que te des cuenta que tú necesitas orar a Dios, pero a sabiendas que Él es soberano y que Él es justo y que nunca nos va a dar nada, nada que nos haga daño, si es que andamos en sus caminos, si es que estamos en sus caminos. Porque como dice Santiago en el capítulo 4, dice de la siguiente manera: dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. Automáticamente. Por un lado pides, pero la verdad es que tu petición no está siendo limpia, está acompañada de codicia, de avaricia, de estas cosas que Dios dice. Cuando dice oh almas adúlteras, no está pensando en los que cometen adulterio físicamente, aunque está mal. Él está pensando en adulterar, cambiar la gloria de Dios por la de los hombres. Tan sencillo como eso. Eso es estar adulterando espiritualmente. Entonces, recuerda que Dios no va a hacer nada malo en tu contra. Dios siempre va a hacer cosas buenas para ti. Y si has de pedir, tienes que pedir bien, estando dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Te voy a hablar del hombre que pisó esta tierra. Como él no ha habido otro, nunca, ni lo habrá. Este hombre también elevó una plegaria, en la cual él no recibió lo que pidió. Estoy hablando de Jesucristo. ¿Estás aquí? Él fue al huerto y dice que la primera vez oró y dijo: Padre, si pudieres pasar esta copa de mí. Cristo estaba pidiéndole al Padre algo que el Padre podía hacer. Si pudieres pasar esta copa de mí, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Jesús no estaba mintiendo. No estaba tomando apariencia, estaba dispuesto a obedecer y acatar la voluntad del Padre. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él se volvió a retirar y volvió a orar. Y claro que él sabía lo que le avecinaba. Cuando dice la Escritura que él sudaba como grandes gotas de sangre, se le reventaban sus capilares y por eso sangraba. Él no estaba pasando no iba a pasar por una pérdida de trabajo o un ayuno involuntario, no, hermanos. Y así 2 y 3 veces, hasta que se vio fortalecido. ¿Para qué sirve la oración? Para fortalecerte. ¿Para qué? Para que puedas enfrentarte a los problemas, a los conflictos.
Voy a pensar que estoy orando por mis hijos. Y uno de ellos es testarudo, duro, difícil, y algo pasa, sucede. Dios me va a ayudar a soportarlo. Dios me va a ayudar a brincarlo, a no vivir amargado, a no vivir deprimido, angustiado. Dios me va a ayudar, porque la oración fortalece al hombre y a la mujer que es sincero. La oración no es para mover la mano de Dios como nosotros queremos, es que se mueva la mano de Dios como Él quiere, como Él lo ha decidido. Así es. Entonces, es importante que usted y yo entendamos eso. Que nadie de ustedes ose decir, ay, es que ya quiero dejar a Dios porque no me concedió las peticiones de mi corazón. ¿Cuántos le escribieron a los reyes que le trajeran regalos y no se los trajeron y no se fueron de su casa? Ya no voy a creer en los reyes. No, al año que pasé, ya seguías escribiendo. A mí me pasó, yo seguía escribiendo y ¿sabes qué me traían? Nada más me quitaban el papel. ¿Por qué? Porque pues, era la ignorancia. En mi casa no había poder económico para eso. ¿Me explico? Entonces es importante. Quiero decirles, sin que tomamos la escritura en la mano por causa del tiempo, cómo nosotros vemos la vida de Ana que era estéril, y ella llegó a orar, año con año iba a visitar el templo y oraba, siempre que Dios le concediera el privilegio de tener un hijo. La escritura no me deja ver si cada año decía la misma oración, pero en esa oración que alcanzamos a ver, ella le dice a Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Lo voy a dedicar a ti. Y a los 7 años, cuando él fue detestado, él fue llevado y dejado en la casa de Elí. Algunos ofrecemos a nuestros hijos al Señor, que si no lo da, pero no lo queremos traer al templo a la hora de vida y como debe de ser. No le enseñamos a orar, no le enseñamos a dar, no le enseñamos bla, 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 bla. Ana era honesta. Y dice que Elí, al verla, a él le parecía que ella estaba borracha, porque estaba dice, con un espíritu amargado, no amargado, así, de angustia. Concédeme este privilegio de ser madre. Se acercó él y le dijo, mujer, digiere tu vino. Y le dijo, Señor, yo no estoy borracha como tú piensas. Yo estoy afligida de mi corazón, pidiéndole a Dios que me dé un hijo. Y él le dijo, el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Se fue y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios le concedió después de muchos años el ser madre. Y ella a los 7 años fue y lo dejó en el templo. Esta oración fue contestada, pero voy a narrarte otra oración de alguien que quería un hijo. Y le dijeron, no. Esta oración, esta persona sí tuvo al hijo. Estoy hablando de David. David, que pecó adulterando y quiso ocultar su pecado durante mucho tiempo, y él oraba, y él, mire, mucha gente así vive ocultando sus pecados y oran a Dios. Les aseguro, por lo que dice la Escritura, que David oraba a Dios, pero no se sentía libre delante de Dios. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir de noche y de día, eran mis lágrimas ríos de agua en mi cama. ¿Por qué? Porque él no confesó su pecado, porque él no se apartaba de su pecado. Y cuando Dios dictaminó que el niño que iba a nacer iba a morir, para él no fue nada gracioso ni placentero. Y cuando nace el niño, él se mete a un lugar en ceniza y silicio, a estar orando a Dios durante 7 días, ni comió ni bebió.
rogando a Dios que dejara vivir al niño. Y al séptimo día, él vio que sus súbditos murmuraban y él se pudo dar cuenta que su hijo había muerto. Él salió, se vistió, se cambió y los súbditos se quedaban sorprendidos. Cuando el niño estaba vivo, estaba en agonía. Y ahora que está muerto debe estar peor la cosa, y sin embargo mira cómo está. Es que David conocía la soberanía y la justicia de Dios. Él sabía que lo que había pasado era porque lo merecía. Cuando le preguntaron, él dijo, es que yo estaba en silicio y ceniza rogando a Dios, quizás Dios tenga misericordia de mí y me deje al niño. Así que él se pasó pidiéndole a Dios 7 días con sus noches que el niño viviera, y el niño murió. Y él aceptó la soberanía de Dios, él aceptó la justicia de Dios. Y podríamos hablar de tantos otros. Podríamos hablar de un Elí que era el sumo sacerdote y que él oraba, era un juez de los tiempos. Él oraba a Dios. Él se daba cuenta que sus hijos no hacían la voluntad de Dios y él se dedicaba a orar. Y cuando tú lees la palabra de Dios, ves que Elí no estorbó a sus hijos, consintió con sus hijos en sus pecados. Aquí no ha de haber padres que consienten con sus hijos, con sus pecados. En otras iglesias sí. Aquí no, aquí todos ven que sus hijos pecan y los estorban hasta decir basta. ¿Que me dejan ir a la discoteca? Sí, vete, pues, que sepa lo que es. ¿No? Que están oyendo, quién sabe qué tipo de músicas raras, ya no sé yo de ese tipo. Sí, hijo, hasta le compras el CD. Ándele, mijo, gócela. Luego hablaremos de lo que es la música, cómo afecta el espíritu, el alma y el cuerpo. Y Elí no se estorbó. Y Dios le advirtió a Elí, le dijo a Elí lo que tenía que hacer. Y Elí no lo hizo, pero oraba por sus hijos. Usted tiene que orar y también tiene que estorbar si es que quiere que algo bueno pase. Tiene que estorbar. No importa la edad que tengan. Yo tengo 3 hijos que ya están bastante grandecitos. Ya tienen hijos, me hicieron bisabuelo. Pero a estos, cuando hacen algo mal, yo los estorbo. No participo con ellos. No. Pero es que no. Vamos, no. Y no. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Murieron. ¿Y qué pasó con Elí? Murió. Porque usted y yo debemos entender que tenemos un Dios vivo y eso nos da mucho gusto. Que tenemos un Dios que es justo y eso nos da mucho gusto. Entonces, basados en esta justicia, debemos tener conciencia de Dios. Cuando oramos, tú no puedes orar a Dios sabiendo que le estás diciendo que vas a hacer algo y no está en tu corazón hacerlo. Porque no puedes tomar el nombre de Dios en vano, o no debes de tomar el nombre de Dios en vano. Si yo dijera, mira, Dios es bueno y nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, el mundo dice amén. Dios es bueno y le va a dar a cada uno lo que siembra. Amén, dice la gente. Si siembras bien, te va a ir bien, amén. Y si siembras mal, te va a ir mal. Nadie dice amén. Pero es que es una ley, aunque no digas amén. Si hiciste mal, te va a ir mal. Porque Dios lo quiere, no, porque es la ley. Es como la ley de la gravedad. Pues, ni modo que no baje lo que sube. Ni modo que Dios, al que le va bien, hace bien, tenga su recompensa. Y el que hace mal, tenga también buena recompensa. Pues no, hermanos. No es así. No es así. Entonces usted tiene que conocer el carácter de Dios. Usted debe saber que cuando está orando, gracias hijo,
Cuando usted está orando, está tratando con el hacedor, el dador de la vida, con el hacedor de los cielos y la tierra. Debe de entender que para Él nada hay oculto, que Él conoce. Bueno, antes de que hablemos, ya sabe lo que vamos a decir. Que usted, esto debe de estar en su vida seguro, seguro. ¿No? Es como si un adúltero todos los días pide perdón a Dios por ser adúltero. No, ese no, ni que abra la boca, ni que la abra. No la abras. ¿Por qué? Pues le estás añadiendo más pecado a tu pecado. ¿Por qué? Porque estás mintiendo. Sigues alimentando. Hay oraciones que son increíblemente absurdas, pérdida de tiempos. ¿No? De nada me favorece a mí reconocer que soy ratero si no dejo de robar. De nada me sirve. Ni de pedirle perdón a Dios si sigo robando, o mintiendo, o adulterando, o siendo mentiroso, o siendo homosexual, o que seas. De nada te sirve. Es perder el tiempo en una oración que no llega a ningún lado. Por eso tú tienes que tener claro en tu vida que tus oraciones deben de ir acompañadas de honestidad, de sinceridad, sin hipocresía, y entendiendo que Dios es soberano y que va a hacer lo mejor por ti, para ti. Pasa, aunque tú no lo entiendas, algo bueno va a pasar. Se lo digo por experiencia, yo no entendí muchas cosas, pero pues gracias a Dios. A lo mejor si yo hubiera tenido a mi padre y a mi madre, no se hubiera formado un carácter a temprana edad, porque yo fui formado a muy temprana edad. Supe lo que era responsabilidad a los 16 años de tener hijos que no eran mis hijos, pero eran mis hermanos. Mi abuela. Fui formado porque Dios me quería traer hasta aquí. Hasta aquí me quería traer, y todavía lo que falta, ¿no? Entonces, hermano, no dejes de orar. Dios dice en su palabra que Él dijo, les expuso una parábola de la necesidad. ¿De la qué? Que hay de orar siempre y no desmayar. Tú no desmayes, tú sigue orando, sigue orando, sigue orando, hasta que Dios te diga no, sí, o a lo mejor aunque no te diga nada, tú sigue orando, sigue orando. Le doy testimonio que muchas de las oraciones en las que ha sido contestado he pasado años y Dios ha respondido, y me he quedado perplejo, maravillado, y soy honesto, a veces hasta se me olvidó, después de tantos años de haber orado, y alguien vino y me dijo al oído, ¿te acuerdas que me pediste esto? Sí. Y ahí está. De veras, Señor, gracias, muchas gracias por todo lo que haces, por todo lo que hiciste y todo lo que harás. Y yo sé que Dios tiene propósitos en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. Ustedes no son causa de la casualidad, ustedes deben de ser causa de lo que Cristo quiere hacer con ustedes. Ustedes no son gente sin propósito. Dios los ha traído aquí con un propósito, de que Cristo sea formado en cada uno de ustedes, que aprendan a creerle a Dios, no a creer en Dios, aprenda a creerle a Dios. No juegue con fuego, porque no hay quien juegue con fuego y no se queme. No juegue con fuego. Caminarán en las brasas descalzos y no se quemarán, se quemarán. Se quemarán. Dios está esperando que yo me equivoque para ponerme el pie en el pescuezo, no, sino que Él te advierte de lo que va a ponerte el pie en el pescuezo. Él no lo pone. Él no quería que David pasara por lo que pasó.
Él no quería que Esaú, que vendió su primogenitura, la menospreció, le pasa. Pero Dios sabe todo. Bueno, eso es un privilegio de Dios, ¿no? Que Dios sabe lo que va a pasar dentro de un minuto, pues su preconocimiento lo sabe todo. Todo lo sabe, todo lo ve. Y eso a cada uno de nosotros nos debe dar gusto. Por eso cuando doblamos nuestra rodilla delante de Dios, usted va en el sentido figurado desnudo delante de Dios, desnudo, con un corazón honesto, transparente, y diciéndole, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Quiero terminar leyendo un pasaje bíblico que está en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, perdón, el capítulo 12. Había muchos textos bíblicos, pero el tiempo no nos lo permitía. Pero en Segunda de Corintios, mire cómo Pablo está orando a Dios, o cómo oró Pablo a Dios. Todos hemos leído esta porción de la Escritura, pero vea cómo Pablo oró, porque él quería que Dios hiciera algo en su vida. Pero Dios en su soberanía le dijo, no, no y no. ¿Le quería hacer daño a Pablo? No, lo estaba cuidando, porque hasta eso Dios nos cuida. Mire lo que dice ahí en Segunda de Corintios capítulo 12, capítulo 12, verso 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Pero para qué? Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entre más débil nos vemos y dependemos de Dios, más fuertes somos. Pero mire este hombre, qué revelación estuvo. Y de tal manera que él mismo reconoce, para que Dios me estaba cuidando, para que no me sienta acá Juan Camaney, sino para que permanezca quieto a los pies de Jesús. Amado hermano, Dios tiene cosas buenas para nosotros, se lo aseguro. Él puede, de un fracaso nuestro, que no quiere que fracasemos, hacer que prosperemos. Él lo puede hacer, si es que Él mira un corazón contrito y humillado, al cual Él no desprecia jamás. Amado, siempre que dobles tu rodilla, exalta al Señor sobre todas las cosas, exáltalo. Empieza a alabarle por lo que Él hace,
no te avientes luego a decir esto, una lista de exigencias. Una exigencia no. Empieza con un espíritu de adoración y de amor, de agradecimiento. Después háblale de tus cuitas, de tus necesidades. Y yo te aseguro, por el nombre de Jesús, que te vas a sentir fuerte en medio de la tormenta. Te vas a sentir dichoso en el gozo. Te vas a sentir seguro. Porque Dios es bueno y Él es digno de suprema alabanza. ¿No tienes lo que quieres? Si tienes a Dios, con eso es suficiente. Dios te bendiga. Inclina tu rostro. Si te has equivocado al pedirle a Dios, y si te has olvidado que Él es soberano y que Él puede llenar tu vida aún de lo que te hace falta, procura con diligencia presentarte a Él como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de Dios. Te ruego, Padre mío, por todos y cada uno de nosotros, para que nunca se nos olvide que tú eres soberano y que tú eres justo. Por amor a tu nombre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque eres bueno. Bendícenos en grande manera con un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de tu palabra. ¿Quién como nosotros, Señor, que tenemos un Dios vivo, que vive y reina para siempre? ¿Quién como nosotros que tenemos un Dios que escucha, Señor, nuestras plegarias y nos hace estar quietos y reposados en medio de las necesidades? Ayuda a que mis hermanos, toda esta iglesia se convierta en unos guerreros de oración, buscando tu rostro de día y de noche y no participando de ninguna de las obras de las tinieblas. Bendícenos, porque tú tienes el poder para hacerlo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.